el que fue inmolado en la cruz, digno del amor, la sabiduría suya es, y aquí está nuestro Santo, Santo, Santo es el Señor, reina de los cielos con poder, todo lo que existe poder. Muy buenos días, bendiciones, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le prospere en este nuevo día, que abra los cielos sobre usted, que abra esa puerta que necesita, que restaure su salud en el nombre de Jesús, que quite todos esos obstáculos que han venido a tratar de que usted no avance, que cambie la situación que usted está viviendo, que el Señor intervenga a su favor y le prospere en todo lo que emprenda también. Que Dios sane su corazón, que Dios le prospere en esa área y que en el nombre de Jesús le lleve a más. Recuerde que usted nació para sumar, no para restar, para multiplicar, no para dividir. Dios tiene un gran propósito con cada uno de nosotros y Él le mostrará ese plan, ese proyecto, ese propósito, esa meta que usted está por alcanzar. Dios ya la tiene lista en el nombre de Cristo Jesús. Siga confiando, siga creyendo, siga perseverando, no se desanime, no se desanime. El Señor le dijo a Abraham, no se desanime, que no va a ser ese criado tuyo, ese esclavo tuyo que te va a heredar. Así que no se desanime, confíe en el Señor y Él hará. Espere en Él, confíe, persevere, desarrolle esa fe, desarrolle esa templanza, desarrolle ese carácter, desarrolle esa paciencia. Yo sé que a veces las cosas se ponen difíciles, yo lo he vivido muchas veces, a veces las cosas se ponen difíciles, pero es Dios probando tu carácter, es Dios probando cada área de tu vida, sobre todo esa paciencia que debemos tener para con Dios o para los momentos que estamos viviendo, para esperar en el Señor, pero Dios tiene ese propósito, de que nosotros sí vamos a ser bendecidos y lo que el Señor quiere es prepararte en estos tiempos para algo que ya Él determinó hacer. Dios bendiga a todos los que se van a conectar esta mañana. Digo a mi esposa que está ya conectada, la pastora Clelia, y todos los que se van a conectar esta mañana. Crea y confíe en el nombre de Jesús, que el Señor ha dado una palabra y la estableció. Esa palabra tiene un gran propósito en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, bendigo su familia y declaro que hoy tendrá usted un día bendecido, prosperado y en victoria en el nombre de Jesús. La palabra que le voy a dar tiene que ver con la fe, precisamente la fe nuestra, esa fe que a veces nos falla, esa fe que es probada en los tiempos de tormenta, en los tiempos de desierto, en los tiempos también de formación, de crecimiento, en los tiempos donde nosotros a veces requerimos una intervención pronta, rápida de Dios, pero es Dios desarrollando algo que se llama paciencia, algo que se llama fe, algo que se llama templanza, y nosotros debemos perseverar en esos frutos del Espíritu Santo. La palabra que le voy a dar está en el libro de Mateo 20, del 24 en adelante. Pero antes permítame entregarle este tiempo a nuestro amado Espíritu Santo para que Él nos dirija. De Él dependemos. Señor, gracias una vez más. Bendito eres. Qué bueno que nos das un día nuevo. Qué bueno que tú, Señor, oh Dios, nos das una palabra que viene del cielo para estos tiempos que estamos viviendo, para perseverar, para crecer, para prosperar en estos tiempos. Porque la
palabra dice, Señor, que ella trae un fruto que nos bendice, que ella trae un fruto que nos prospera. La palabra nos da prosperidad en esa área que nosotros necesitamos y que el Dios de Abraham, de Israel, de Jacob determinó darla para bendecirnos. Primero, cuando nosotros buscamos el reino de los cielos, tú nos das una palabra. Esa es la palabra adecuada, esa es la palabra que nos bendice, esa es la palabra que trae fruto, esa palabra que nos das hoy es la que va a bendecir a los que escuchen, a los que reciban este devocional. Bendícelos grandemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero recordarle que este domingo no estaremos teniendo nuestro servicio acá en el auditorio remanente ubicado en la carrera 22 13 27. Estaremos en la cumbre, estaremos respondiendo a la invitación que los hermanos de Restauradores de Águila nos han hecho, un servicio unido. Vamos a estar en la cumbre predicando la palabra del Señor, así que le invitamos allá. A las 9 de la mañana debemos estar en la cumbre, así es que los que van a ir, les esperamos acá, porque temprano, para ir a la cumbre directamente. Entonces, les animamos a asistir a ese servicio unido en el nombre de Jesús. Bien, la palabra que el Señor trae tiene que ver con desarrollar aquello que el Señor quiere que nosotros tengamos. Fe, tener fe. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Qué bendición que nosotros hoy por fe, recibamos, confiemos en el Señor y tengamos ese propósito de Dios de desarrollar un crecimiento espiritual llamado fe. La fe que viene del cielo, que no la escribió en esta tierra ningún hombre, que no la dio ningún hombre, que no la estableció ninguna entidad en la tierra, sino que la trajo Jesús. Aún la palabra dice que coloquemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia habla entonces, en el libro de Juan 20, del 24 en adelante, dice lo siguiente: Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Él era uno de los 12 seguidores al que le llamaban el gemelo. Los otros seguidores le dijeron: vimos al Señor Jesucristo. Pero él dijo: no creeré a menos que vea la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado. Una semana después los seguidores estaban otra vez en la casa. Esta vez Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban con llave, Jesús entró, se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Después le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Tomás le contestó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: tú creíste porque me viste. Afortunados los que creen sin haber visto. Afortunados los que creen sin haber visto. Y esta palabra me llama la atención, que Jesús le dice: ya deja de dudar y creer. La incredulidad. Hay gente que pone en duda lo que Dios ha dicho porque no ve lo que Dios le ha dicho. Todavía no ha recibido lo que Dios le ha dicho que le va a dar. Tomás, cuando los discípulos le dijeron: vimos al Maestro, le estaban diciendo no uno, sino todos los que estaban reunidos dijeron: vimos al Maestro. Y habían allí los 9 discípulos de Jesús. Ya Judas no estaba, Jesús acaba de resucitar, estuvo con ellos, ellos lo vieron, y Tomás dudó. Hay gente que hasta no ver, no creer, pone en duda lo que el Señor le dice o los testimonios de otros, y su fe no crece. Hay gente que tiene que vivir a veces una situación de enfermedad, una situación también de crisis. Hay gente que tiene que vivir a veces una temporada
donde su fe tiene que ser desarrollada, donde su fe tiene que ser también confrontada con lo que está viviendo para poder ver la gloria de Dios, para poder desarrollar aquello que está en su corazón o que el Señor dijo que debemos tener fe. Dios permite las situaciones, Dios permite la crisis, Dios permite a veces algunas tormentas para que nosotros desarrollemos la fe. Aún los discípulos del Señor Jesucristo, cuando estaban viviendo esa tormenta, ellos no pudieron hacer nada, y Jesús, cuando lo despertaron, les habló las tormentas y ellos vieron cómo la palabra del Señor trajo paz en ese momento que ellos estaban viviendo en la tormenta o en la barca cuando iban hacia el otro lado. Mire, es necesario que usted empiece a desarrollar la fe, porque la fe es la certeza de lo que Dios ha dicho que sucederá para su vida. La fe es conocer al Señor Jesucristo. La fe es conocer la palabra de Dios. La fe es tener, escúcheme, la fe es tener convicción de lo que Dios ya hizo, que yo lo veré hecho realidad. La fe es lo que me alimenta a mí cada día para seguir perseverando en lo que Dios me ha llamado, en lo que Dios ha colocado en mi corazón, en lo que Dios ha determinado que yo haré, y desde luego yo veré también la mano de Dios en eso que Dios ha dicho que yo haré en su nombre. Dice la palabra de Dios que los que confiamos en el Señor, grandes milagros, señales y prodigios nos van a seguir. Los que confiamos en el Señor, milagros, señales y prodigios nos van a seguir. Es decir, que cuando nosotros estamos de la mano con el Señor, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo, cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, lo que Dios ha dicho que me bendecirá o que yo llevaré en la palabra, en la oración, en el clamor, eso me seguirá, eso sucederá. Eso bendecirá mi vida. Por ende, los que están conmigo o los que a donde Dios me lleve, va a suceder y sucederá lo que Dios ha dicho que ha colocado en mi boca para declarar. Tomás no creía. Tomás, incrédulo. ¿Cuántos años estuvo con Jesús? ¿Cuántos años vio sanar enfermos, echar fuera demonios? ¿Cuántos años vio Tomás que Jesús le habló las tormentas? ¿Cuántos años vio Tomás que Jesús sanó a los leprosos, a uno que estaba acostado por 38 años? Y llegó un momento cuando resulta que Tomás tenía que ver algo mucho mayor que milagros, como los leprosos ser sanados, como la mujer con flujo de sangre que terminó esa enfermedad, o que el hombre que aquel estaba allí en ese lugar por 38 años, o el paralítico, ese paralítico que también, que le decía que estuvo por un tiempo allí y Jesús lo sanó. Mire, usted debe creer en algo sobrenaturalmente poderoso. Jesús quiere llevarlo mucho más allá de lo que usted piensa. Pero antes voy a tener un momentico para saludar a los que se conectaron. Marce, bendiciones, el Señor se glorifique en su vida grandemente. Que el Señor termine de hacer la obra sanadora en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, en fin. Que el Señor se glorifique en su vida. Que el Señor bendiga grandemente la vida de doña Nubia, que está conectada. Que el Señor abra los cielos. Que la gloria de Dios le visite. Que los recursos de Dios hoy lleguen a sus manos. Que Dios bendiga a doña Marta, en el nombre de Jesús, allá en Cali, a toda su familia. Que si está pasando alguna crisis o algo venga sobre su vida, el Señor intervenga inmediatamente para bendecirla, para cuidarla, para protegerla. Que Dios bendiga grandemente a doña Teresa, en el nombre de Jesús, que está conectada, y que la mano de Dios te sostenga, Tere, en este tiempo, y a toda la familia. Dios les bendiga grandemente. Y a la pastora Clelia, que Dios restaure su salud, quite todo malestar y todo dolor de cabeza, toda migraña, toda cefalea se vaya en el nombre de Jesús. Mira lo que hice, lo que acabé de hacer. Declaré una palabra sobre cada uno de ustedes. Una palabra que trae milagro. Una oración que trae un propósito de Dios. Un propósito de Dios de bendecir. Un propósito de Dios
de traer aquello que el Señor coloca a través de la oración para que usted lo reciba, para que usted sea sanado, para que usted sea bendecido. Aquí no había solamente un milagro de resurrección, aquí había un prodigio. Y prodigio es aquel que supera el milagro, supera lo que nosotros vemos solamente como ese milagro, que Dios me sanó, que Dios me dio ese trabajo, que el Señor me prosperó, mira, aquí hubo una resurrección. Y por eso Tomás le fue difícil creer que el mismo Jesús, quien había hablado de su resurrección, que dio inclusive el pan y el vino, como muestra de lo que, o como adelanto de lo que iba a suceder con su cuerpo y con su sangre, Tomás no creyó. Tomás había visto cómo Jesús sanaba a los leprosos, Jesús le habló las tormentas, Jesús le habló a un paralítico, Jesús sanó inclusive allá a aquel hombre, le decía que por 38 años estuvo allí paralítico. Jesús le habló a la gente, inclusive restauró y liberó la hija de aquella mujer que estaba demoniada. Pero había algo mayor que el Señor quería mostrarle a sus discípulos, y alguien que quería o que de pronto no tenía esa convicción que Jesús podía hacer algo mayor. Quiero decirle a usted en el nombre de Jesús que usted está conectado con un propósito. Algo mayor tienes que desarrollar en tu fe. Nosotros a veces creemos en algo pequeño, pero Dios tiene algo mucho mayor. Aquel hombre, ¿se acuerda? Que trajo a su hijo a los discípulos para echar fuera un demonio que lo echaba la candela, que lo echaba el agua, que lo quería ahogar, que lo quería matar. Los discípulos no pudieron. Pero Jesús llegó y este hombre, este papá le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, mire, le traje a tus discípulos mi hijo, y no fueron capaces de sacar ese demonio. Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Mira que desde ahí el Señor estaba viendo que necesitaban ellos desarrollar algo mucho más grande, algo mucho más poderoso. Esa fe debía desarrollarse. Y por eso cuando ellos le dijeron, enséñanos a tener fe, ¿cómo es tener una fe? Jesús le dijo, háblenle a lo imposible, háblenle a aquello que estanca lo que ustedes pueden ver, háblenle a aquellos que ustedes quieren ver, que Dios les quiere dar, que ustedes pueden hablarle a lo que no ha sucedido para que suceda. ¿Se acuerdan? Que Jesús entonces le habló a ese demonio y ese demonio salió. Pero antes el papá de aquel joven, el Señor le dijo, ¿puedes creer que yo soy capaz? Porque él había sido afectado en su credulidad. ¿Puedes tener fe? Y aquel hombre dijo, ayúdame a tener fe, ayúdame en mi credulidad. ¿Sabe que si usted no tiene fe, debe pedirle al Señor, ayúdeme a tener fe? Y Dios le va a mostrar algo imposible que va a suceder en su vida. Tomás entonces, concentramos un poquito acá, y Tomás no creía. Y el Señor le dijo, ya deja de dudar, porque hubieron allí 9 testimonios, ya recuerden que Judas ya no estaba, 10 testimonios, de los discípulos que vieron a Jesús, 10 testimonios de los discípulos que fueron testimonios que Jesús les visitó, que estaba con ellos, que estuvo con ellos. Le dieron testimonio a Tomás y Tomás no creyó y dijo, hasta no ver, hasta no meter mis dedos ahí en el hueco de la palma de sus manos, en su costado, yo no voy a creer. Pero cuando Jesús apareció, que todo estaba cerrado y ellos estaban reunidos en ese lugar, y Jesús aparece, Tomás empieza a creer, pero el Señor lo exhorta. ¿Y por qué lo exhorta? Porque estuvo con Jesús 3 años y vio los milagros y no creyó. Vio cómo Jesús trajo sanidades, milagros, cómo calmó la tormenta, cómo inclusive le dio la orden a Lázaro para salir de allí de esa tumba y Lázaro es resucitado. Tomás ve todo eso y aún no creía. Mire, escúcheme, usted en estos tiempos
dedíquese a alimentar, dedíquele un tiempo a alimentar su fe. Si algo está pasando, yo vivo esto constantemente, e inclusive estoy viviendo una temporada de fe. Estoy esperando en el Señor, estoy creyendo en el Señor. Y yo creo que el Señor, a los que tenemos fe, nos va a sorprender. ¿Sabe lo que hizo el Señor con Tomás? Lo sorprendió con un tremendo portento, un milagro más grande de todos, la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Un portento. Y el portento es mucho más grande que el milagro, mucho más poderoso. ¿Y qué le estoy diciendo con esto? Que usted debe empezar a desarrollar una fe más grande. Al final del versículo 29, Jesús le dice, de Mateo 20, Jesús le dijo a Tomás y a los que estaban allí: tú creíste porque me viste. Afortunados los que creen sin haber visto. Afortunados los que creen sin haber visto. Escúcheme algo. Un portento es aquello que supera el milagro. Mira, como lo que sucedió con las murallas de Jericó. El Señor se aparece a Josué y le dice lo que debe hacer por 6 días. Una vuelta por 6 días. Obedeció Josué. Y el último día dio 7 vueltas. Él le dijo, el último día da 7 vueltas. Que el último día, después de haber dado las 7 vueltas, ustedes deben gritar. Y aún el pueblo de Dios, como esté, grite, porque algo va a suceder. ¿Saben qué sucedió con esto? Que lo que el Señor dijo sucedió. Que lo que el Señor dijo a Josué, eso que el Señor le dijo, Josué lo vio hecho realidad. Josué creyó. Josué estableció algo que se llama fe. Ahí no estaba Abraham. Él lo estableció en su corazón. Ahí no estaba Jacob. Ahí no estaba Isaac, los que empezaron con la fe. Ahí no estaba Noé, que edificó, que hizo el arca. Ahí no estaban ninguno de aquellos hombres que empezaron con la fe. Pero ¿saben una cosa? Que Josué le creyó al Señor. Le creyó y hizo lo que el Señor le dijo que hiciese. Y sabe una cosa, que eso sucedió. Las murallas cayeron, el pueblo gritó y la conquista de Jericó empezó. Usted tiene que empezar hoy la mayor conquista de su vida en la fe. Tiene que empezar a creer de corazón. Y le digo una cosa, no solamente le estoy hablando a usted, Dios me está hablando a mí. Porque algo Dios quiere desarrollar o darnos a nosotros. Pero tenemos que perseverar en aquello que el Señor dijo, permanecer en aquello que el Señor dijo, en aquello que el Señor quiere establecer en tu vida para darte algo mucho mayor, más grande. Cuando el Señor a cada uno de los discípulos le da dones, habilidades, talentos, cualidades, le da ministerio, le llama apóstoles, algunos fueron llamados pastores, otros fueron llamados también maestros, otros fueron llamados evangelistas. Dios establece en ellos algo grande, pero en ese propósito de Dios que les da a ellos, esto grande es para desarrollar y también edificar la iglesia con tu testimonio mayor que un testimonio de otra persona. Puedes traer a alguien a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás allí viviendo o viviste la temporada de fe, y otros que estaban alrededor de ti, que no creyeron, que se burlaron de ti, que dijeron, de esta no se va a levantar. El Señor le mostró a ellos que tú creíste y te levantaste, y Dios te levantó, y ellos creyeron, y a través de eso, de esa fe, de ese testimonio, muchos pueden llegar a Cristo, pueden llegar a los pies del Señor. ¿Sabes que lo que el Señor les entregó a ellos no se los entregó a nadie más? No se los entregó a otros que estaban siguiendo a Jesús. No se los entregó a los publicanos, a los fariseos. Se los entregó a los 11 discípulos, y después alguien más que se añadió para completar los 12 discípulos también recibió. Quiero decirle que si usted está viviendo una temporada así como difícil en algún área, es porque Dios quiere mostrarle algo grande o darle algo grande que viene para usted, algo que supera sus expectativas, algo que supera aquello que usted le está pidiendo al Señor. Porque Dios dice en su palabra que Él suple
todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cuando el Señor le dice a Tomás, cree, desarrolla lo que te di, lo que ya tienes. Porque si Tomás, escúcheme, y lo bueno de esto es lo que le voy a decir a usted, que si Jesús no visita a los discípulos en ese lugar, incluyendo a Tomás, ¿qué hubiese sido de Tomás? ¿Cómo hubiese desarrollado su fe? Solo por haber escuchado. Él tenía que vivirlo. Él tenía que vivirlo. Que usted tiene que vivir su fe. Usted tiene que desarrollar esa fe que nadie más lo puede hacer. Por eso usted vive una crisis, por eso usted vive una situación, una tormenta. Yo le doy gloria a Dios por la vida de Marcela, que vivió esa temporada difícil de ese accidente y su recuperación que va creciendo. Ella tuvo que vivir su fe. Ella tuvo que vivir en carne propia lo que fue pasar esa crisis, esa situación. Nadie más sino ella. Pero yo estoy seguro que ella vivió esa temporada para algo grande, para algo destinado por Dios para bendecirla. Y está terminando esa temporada, porque Dios no deja nada, escúcheme, Dios no deja nada sin corregir o colocar todo en orden. Dios coloca todo en orden cuando se trata de fe. Mire, la Biblia dice en el libro de Daniel, creo que Daniel 6, que Daniel pasó por el foso de los leones. Él oraba, él clamaba, él oraba 3 veces al día. Cuando se conoció el decreto, él inclusive abrió la ventana para que la gente viera que él seguía orando a pesar del decreto que había firmado el rey. A pesar de eso, la gente vio, o los que estaban en contra de Daniel, para quitarlo del medio, fue y le dijo al rey que Daniel honraba a Dios en oración, que no honraba al rey de Babilonia, sino que honraba a su Dios. El rey tuvo que cumplir el decreto que firmó, que todo aquel que no honrara a Dios, que no adorara al rey, debía ir al foso de los leones. Y él fue al foso de los leones, fue llevado al foso de los leones. Dios permitió que Daniel pasara por allí, pero él oró y tenía que desarrollar esa fe, tenía que desarrollar ese crecimiento espiritual en él. Él confiaba en Dios en oración, él confiaba en Dios cuando oraba, cuando leía la palabra, cuando sus oraciones eran dirigidas hacia la nación de Israel. Por eso abría las ventanas, porque él oraba hacia la nación de Israel. Él vivió esa fe allí, con la palabra. Él creía, él oraba, él clamaba, pero tenía que enfrentarse a la prueba. La fe nos lleva a ser probados. La fe sin obras es muerta. La fe tiene que llevarse a la obra, es decir, ponerse en práctica. Y allí dice entonces que Daniel fue llevado al foso de los leones, pero él se dedicó a crecer en la fe. Y cuando llegó al foso de los leones, cuando estuvo allí en el foso de los leones, este hombre de Dios tuvo fe, permaneció allí, creyó en el Señor, no rogó que lo sacaran de allí, no le pidió al rey que él era un buen funcionario, que era fiel, que nunca se robó nada, que era honesto, que era humilde. Él siguió creyendo que el Señor en el foso de los leones lo iba a guardar, lo iba a proteger, lo iba a arropar. Y dice que Daniel estuvo en el tiempo que estuvo en el foso de los leones, y los leones no hicieron nada en la integridad de Daniel. Lo cuidaron, lo protegieron, lo estuvo ahí. Y sabe una cosa, Daniel se deleitó en la fe, Daniel se deleitó en la presencia del Señor. Los leones durmieron, y cuando vino el rey para que sacaran a Daniel, Daniel glorificó al Señor. Y él nunca le hablaron de fe, nunca le hablaron como nos habla hoy la palabra a nosotros de fe. La fe que hoy nosotros conocemos está puesta en nuestro Señor Jesucristo, en el autor y consumador de ella, de la fe.
tenemos que pasar por la prueba para conocer nuestra fe. Pero si quieres algo mucho más grande, un prodigio, tienes que empezar a creer en algo mayor, en algo superior, en algo más grande. Y el Señor le dijo a Tomás: te estoy mostrando un prodigio, tuviste milagros, ahora te estoy mostrando algo mayor, un prodigio, algo que supera no solamente un milagro que tú ves con los ojos, sino un milagro que se vive. Y tú y yo sabemos que al vivir nuestros milagros, al vivir la fe, vamos a ver los milagros que Dios nos ha dado. Pero crea en algo mayor, crea en algo mayor. Dios quiere mostrarte que tu fe puede llevarte a algo mucho mayor, mucho más grande, si tú crees en el Señor, si tú confías en el Señor. Pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe, y Dios hará grandes cosas que te va a sorprender. Pero no solamente te va a sorprender, te va a llevar a ser un testimonio a otros que no creían. Espero que te haya bendecido este devocional, que Dios te bendiga grandemente, que te lleve a perseverar y a creer, a confiar en que Dios hará contigo grandes cosas. Por favor, dale me gusta y comparte este devocional con otros que necesitan esta palabra. Una vez más les recuerdo, este domingo no tenemos nuestro servicio en esta congregación. Estamos en la cumbre con los restauradores, hermanos restauradores de Águila. Estamos uniendo estos ministerios con un propósito: mostrarle a los pastores, a algunos siervos de Dios, que no tenemos por qué competir. Hay gente que tiene una congregación más grande, hay gente que tiene una congregación más pequeña, y no queremos eso más. Queremos unir los pastores, queremos unir el cuerpo pastoral, y cuanto más si somos la misma iglesia de Cristo, una sola. Dios les bendiga, saludos a todos los que se conectaron. Dios guarde y proteja y prospere su vida grandemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.